Bueno, buenas tardes y bienvenidos a Calvary TX o Calvario en español. Estamos muy contentos de que estén acá con nosotros, ya que sea en persona o uniéndose con nosotros en línea. Si esta es su primera vez en Capilla Calvario, queremos que sepan que simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, para equiparlos, para impactar al mundo a su alrededor como discípulos de Jesucristo. Ahora, si ustedes no conocen a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra tengas un encuentro con Él, con su palabra, con Él, que seas transformado por su gracia, experimentes la paz de Dios, el Padre, y seas lleno del Espíritu Santo para caminar en su poder. Unos cortos anuncios. Seguimos con nuestra campaña anual de donación de abrigos, de medias, de gorras, de guantes. Recojan una serie de estas y se las pueden llevar y llenarlas para otros repasarlas ya en las próximas semanas, que ya se está poniendo frío. Ayer hubo mucho frío. Una por acá. And it could be sweaters too. También pueden ser sweaters. Abrigo. No, abrigo. Suera, ¿no? Suena. Suero, abrigo, pijama, calentito. Ya, acá estamos luchando con el idioma español, como una de estas. Sigan orando con nosotros mientras buscamos la dirección del Señor para nuestro próximo lugar para la iglesia. No estamos deprisa, estamos buscando al Señor. Tenemos acá, Elise está hasta el año que viene en agosto, entonces hay tiempo, pero estamos buscando al Señor. Y finalmente, nuestro último anuncio es que la semana que viene en la iglesia Capilla Calvario Forest Ridge, que queda en Round Rock, hay una conferencia del Ministerio Español que se llama Príncipe de Paz, y es el sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y estará nuestro amigo ahí, Pastor Diego Recarte, que estuvo acá hace un mes o más. Va a venir el Pastor Luis Tabadora de Cali, Colombia, de Capilla Calvaria de ahí. Y hay otros dos pastores, un pastor de México, Héctor Velarde, y otro señor que se llama Pastor Martín Solís. Pueden llevarse estos para recordarse y repasarlos en sus comunidades. Y es en Roundup, el sábado que viene. Ok, nuestra promesa de hoy, de 199 promesas, viene de Juan 14:18, que dice: no os dejará huérfanos, vendrá a vosotros. Esta promesa de Jesús revela su carácter fiel y inmutable, e incluso cuando sentimos el peso de la soledad o la incertidumbre, Él nos asegura que no estamos abandonados. Él viene a nosotros en nuestra necesidad, proveyendo la única esperanza, amor y restauración que solo Él puede darnos. No solo promete estar presente, pero promete incorporarnos a su familia, hacernos completos y caminar con nosotros en cada prueba. Esta seguridad nos lleva de regreso a Romanos 5, donde Pablo revela la riqueza de la obra de Dios en nuestras vidas y a través de Cristo. La semana pasada exploramos el amor que salva en Romanos 5, 6 al 11. Un amor radical que lleva a Cristo a morir por nosotros cuando aún éramos sus enemigos. Vimos cómo ese acto de reconciliación abrió la puerta a la paz con Dios y al gozo de la salvación. Antes de entrar en nuestro estudio, por favor, oremos
Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día que has hecho. Gracias por darnos otro día de vida, que no lo tomemos como si cualquier día nos podemos levantar. No, es por tu poder, es por tu obra, es por tu voluntad que hoy pudimos levantarnos y estar ante tu presencia, Señor. Padre, hay muchos que todavía no te conocen. Que hoy sea el día de salvación. No solamente para aquellos que están acá, pero están escuchando en línea y acá a través de nuestra ciudad. Padre, te damos toda la gloria a ti, te bendecimos a ti, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo caiga y derrame sobre este lugar. Y ayúdanos no solamente a escuchar, pero a entender y aplicar lo que vamos a leer y entender hoy. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, la semana pasada nos enfocamos en el increíble amor de Dios que se muestra en el sacrificio de Jesús. Celebramos que su amor no espera a que lo tengamos todo en orden. Nos alcanza en nuestro peor momento. Su muerte no fue solo un acto simbólico, fue el medio mismo para convertir enemigos en amigos y reconciliarnos con Dios. Hoy, al volver a Romanos 5, vamos a empezar el versículo 12 hasta el 21. Pablo nos lleva aún más profundo. Él amplía la perspectiva para mostrarnos la gran historia de la humanidad. La historia de dos hombres. Un hombre, Adán, trajo el pecado y la muerte al mundo a través de su desobediencia. Y el otro, Jesús, trajo la vida y la justicia a través de su obediencia. Esta semana nos enfocaremos en el contraste entre estos dos hombres y el poder del regalo que Jesús ofrece. A través de él, vemos como la gracia de Dios revierte la maldición del pecado y abunda más allá de todo lo que podíamos imaginar. He titulado, el título de este mensaje de esta semana es El regalo. Por favor, leamos juntos Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundarán mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio viene a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron considerados pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán considerados justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abunduna, sobreabunda la gracia. Para que así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reina para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Ok, este pasaje nos lleva desde las profundidades de la caída de la humanidad hasta las alturas de la gracia redentora de Dios. Comienza con el problema del pecado y la muerte a través de Adán. Y luego revela el abrumador regalo de la gracia y la vida a través de Jesús. Comenzamos observando los primeros versículos donde Pablo introduce el problema. Como el pecado y la muerte entraron al mundo. Por favor, sí, Romanos 5:12. Dice, Pablo escribe, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí Pablo nos presenta el pecado original, la teología del pecado original, la causa raíz de la ruptura que vemos en el mundo y en nuestras vidas. El pecado entró en el mundo a través de un hombre, Adán. No era solo un individuo, sino el representante de la humanidad. Dios permitió que Adán y Eva comieran de cualquier árbol del huerto, excepto uno. No se trataba de una restricción, sino de una prueba de amor y obediencia. Trágicamente, Adán eligió la rebelión en lugar de la obediencia, y el pecado entró al mundo. El pecado de Adán no fue solo un fracaso personal, tuvo consecuencias para toda la humanidad. Piensa en el pecado de Adán como una gota de veneno en un pozo. Esa sola gota contaminó todo el agua corriendo abajo, y todos estamos bebiendo de ese pozo contaminado. ¿Pero qué trajo el pecado de Adán? Muerte. No solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Una separación de Dios. Adán no podía transmitir lo que ya no tenía, por lo que transmitió una naturaleza pecaminosa a todos sus descendientes en lugar de la vida espiritual. Y todos nosotros somos descendientes de Adán. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Mire lo que dice el versículo 13 y 14. Pablo dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obtiene reino la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículos 13 y 14. El pecado existió mucho antes de que se diera la ley de Moisés. La evidencia es clara. La muerte reinó sobre la humanidad. Al leer Génesis 5, notamos una frase recurrente. Después de tal y tal y tal, murió. Vivió esta persona y después murió. Y esta persona murió. E incluso aquellos que vivieron antes de la ley experimentaron la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán introdujo el principio del pecado y la muerte en el mundo. La muerte no se trataba de quebrantar leyes específicas, sino de heredar una condición, una naturaleza transmitida por Adán. Pablo está claro de esto. La muerte no se trata solo de pecados individuales, se trata de la condición de la humanidad. El pecado entró a través de Adán
y con el pecado vino la muerte, tocando a todos. Mire cómo vemos el impacto del pecado hoy. No necesitamos mirar muy lejos para ver los efectos del pecado de Adán en nuestro mundo. ¿Por qué morimos? La muerte es la consecuencia del pecado. Cada tumba es prueba de eso. ¿Por qué luchamos con el egoísmo, las mentiras o la ira? Esos son reflejos de nuestra naturaleza pecamosa. ¿Por qué estamos rodeados de enfermedades, violencia y sufrimiento? Estos son los efectos del pecado en el mundo. E incluso hoy el pecado causa estragos. Le voy a dar unos datos del 2022. Más de 32 millones de personas murieron de enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes. El alcohol cobró 2.6 millones de vidas. Las drogas, 600,000 personas. Y 39 millones de personas viven con el V1H o la SIDA. Aún más triste, cada año 73 millones de bebés son abortados. Un recordatorio trágico del poder del pecado en este mundo. Romanos 5:14 nos recuerda que la muerte reinó incluso antes de la ley. El problema del pecado es más profundo que el comportamiento. Es nuestra naturaleza. Algunos podrían decir, eso no es justo, porque debemos sufrir por el pecado de Adán. Y aquí está la verdad. Adán fue lo mejor de nosotros. Es como, usted no pone a cualquier persona para entrar a la selección. No. Cuando usted va a seleccionar un equipo de fútbol, va a seleccionar los mejores jugadores del país. Y imagínese si fuera a jugar un juego de fútbol o de béisbol contra a Satanás y sus ángeles. Usted va a armar el mejor equipo de todo el mundo y de todas maneras va a perder. Adán fue la mejor representación de nosotros. Perfecto, sin incluso decidió pecar. Así como la desobediencia de Adán afectó a toda la humanidad, el único acto de obediencia de Jesús puede salvar a todos los que creen. Quiero darle, si está tomando notas, 3 puntos de cómo enfrentar las consecuencias del pecado. ¿Y qué significa esto para nosotros? Primero, hay que reconocer el problema del pecado. El pecado no es solo sobre las cosas malas que hacemos, se trata de la condición de nuestros corazones. La muerte y la ruptura no están solo allá afuera, son evidencia de nuestra condición compartida en Adán. Segundo punto, reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Ningún esfuerzo o buenas obras pueden solucionar el problema del pecado. Necesitamos a Jesús y Jesús solamente para rescatarnos del reino de la muerte y llevarnos al reino de la vida. Y tercer punto, hay que ver el panorama completo.
El fracaso de Adán no es el final de la historia. Prepara el escenario para la abrumadora gracia de Dios, que Pablo describe en los siguientes versículos. Lo que hemos leído ahora es la historia de Adán. A través de él, el pecado y la muerte entraron al mundo. Y la muerte reinó. Adán entregó las llaves de este mundo a Satanás cuando pecó. Pero esta no es la última palabra. Pablo introduce la gloriosa solución en los siguientes versículos. El regalo gratuito de la gracia y la vida a través de Jesucristo. Así como el acto de desobediencia de Adán tuvo consecuencias universales, también lo tuvo el acto de obediencia de Jesús. Donde andó, trajo condenación. Donde Adán trajo condenación, Jesús trae justificación. Donde Adán trajo muerte, Jesús trae vida. Heredamos una maldición a través de Adán, pero a través de Jesús nos ofrece un regalo. Pablo ahora dirige nuestra atención a ese regalo. Gracia sobreabundante y vida en Cristo Jesús. Amén. El regalo, gracia y vida a través de Jesús se lee acá en los versículos 15 al 17. Vean conmigo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Jesucristo no solo cumplió con nosotros, también trajo regalos para nosotros. El hombre sabio, la mujer inteligente, comprende que aunque Adán trajo problemas y dolor, pecado y muerte, Jesús ofrece gracia, el favor inmerecido, no ganado y no merecido de Dios sobre nosotros. El primer Adán nos decepcionó, pero el último Adán, nuestro héroe, nuestro campeón, Jesucristo, llena nuestras vidas de gracia. Pablo lo llama un don gratuito y rápidamente explica que no es como la transgresión. Las dos cosas no podrían ser más diferentes. El don no es como la transgresión. El único acto de obediencia de Adán tuvo consecuencias devastadoras. Por su pecado, el juicio, la condenación y la muerte entraron al mundo. El pecado de Adán trajo muerte a muchos, de hecho, a todos. Pero el don gratuito de Jesús no solo revierte la transgresión de Adán, lo supera. Pablo dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El trabajo de Adán trajo muerte. El trabajo de Jesús trae gracia. Pero no solo la suficiente, sino gracia abundante. La palabra griega para muchos aquí enfatiza la abundancia. La gracia de Dios inconmensurable.
Es una gracia que desborda y cubre incluso los pecados más terribles que nos pesan con culpa y vergüenza. Piénselo por un momento. Un solo pecado trajo condenación a todos, pero la gracia de Dios cubre muchos pecados. E incluso el pecado con el que puedes estar luchando ahora mismo. Sí, ese pecado no está fuera de alcance de la gracia de Dios. Ustedes saben, la pregunta es, ¿te volverás a Jesús, la única fuente de gracia abundante, o seguirás en los pasos de Adán? En el versículo 17, Pablo muestra el fuerte contraste entre el reino de Adán y el reino de Jesús. Él escribe, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Adán introdujo la muerte como un rey que reina sobre los súbditos. Bajo Adán, todos nacimos en este reino de muerte. Piensen esto. Cada tumba, cada obituario, cada pérdida desgarradora es evidencia de este reino. La tasa de mortalidad es del 100%. Nadie sobrevive la muerte. Todos vamos a morir. Cuando nace un bebé, no es cuestión de si ese bebé vivirá para siempre, sino de cuánto tiempo pasará antes de que la muerte llegue. Pensamos en este mundo como la tierra de los vivos, pero Pablo nos recuerda que es la tierra de los muertos. Miles de millones de cuerpos humanos enterrados en la tierra testifican del reino de la muerte. Pero aquí, esa es la buena noticia. El reino de Jesús es mucho más seguro. A través de él, no solo sobrevivimos, reinamos en vida. Su gracia es tan abundante y desbordante que rompe las cadenas de la muerte y nos introduce en un nuevo tipo de vida eterna, victoriosa y abundante. Ahora, ¿cuál es la condición para recibir esta gracia? ¿Qué se necesita para recibir este regalo? No puede ser tan fácil. ¿Qué tengo que hacer? O hay algunos que dicen, no, eso es gracia barata. Primero quiero responder a ese comentario. Primero, no es barato, no fue barato. Le costó a Jesús todo. Dios se hizo un hombre, dejó su reino en el cielo, vino, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz y venció el pecado y la muerte para ofrecerte este regalo. Segundo, aunque el don, este regalo es gratis, debes recibirlo. Me explico, dando esta ilustración. Imagínese que alguien te entrega un tesoro sin valor. No tienes que pagarlo, pero sí debes extender la mano y tomarlo. ¿O cómo vas a recibir el tesoro? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Debes recibir la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. Es tu decisión. ¿Estás listo para recibir
la gracia de Dios? Noten esos 3 puntos si está tomando notas. Primero, hay que reconocer tu necesidad. Sin Jesús somos incapaces de resistir al pecado. Bajo el reino de Adán, el pecado y la muerte nos gobiernan como tiranos. Segundo punto, recibe la gracia. A través del Espíritu Santo somos empoderados para decir no al pecado y sí a Dios. Gloria a Dios. Y tercer punto, elige diariamente. Cada día enfrentamos una decisión, vida o muerte, obediencia o rebelión. Pablo ha mostrado el contraste increíble entre Adán y Jesús. La ofensa de Adán trajo muerte, pero el regalo de Jesús trae vida. Y esta vida no es sola eterna, es una vida abundante que comienza ahora. En los siguientes versículos, Pablo lleva este tema aún más profundo, mostrando cómo la gracia triunfa sobre el pecado y la muerte, llevándonos a la vida eterna en Jesucristo. Ahora vamos a ver en el versículo 18 y 19 el contraste entre la condenación y la justificación. Lean conmigo 18 y 19. Pablo escribe, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí Pablo establece un contraste impactante entre Adán y Jesús. A través de Adán, el pecado y la condenación entraron al mundo. A través de Jesús, la justicia y la justificación son ofrecidas a todos los que crean. Esa es la condición. La desobediencia de Adán trajo juicio a toda la humanidad, usted y yo. Al igual que los bebés nacidos adictos a las drogas sufren debido a las decisiones de sus madres, el pecado entró al mundo a través de Adán. Y su llegada de condenación continúa. Cada tumba, cada acto de egoísmo y cada momento de quebramiento testifican del fracaso de Adán. Pero todo esto ocurrió debido al fracaso de un hombre, piensen todo el bien que puede venir del éxito de un hombre. Esa es la esperanza que Pablo introduce aquí. Adán puede habernos fallado, pero Jesús, hombre y Dios, el segundo hombre y el último Adán, es quien nos redime. 1 Corintios 15, 45 y 47. Así como el pecado de Adán nos hizo pecadores, la obediencia de Jesús nos hace justos. Entre estos dos hombres, toda la humanidad está representada. Todos nacemos en Adán, pero todos podemos nacer de nuevo en Jesús a través de la fe. Pero hay que nacer de nuevo. Quiero dar una ilustración para que puedan imaginarse esto. Imagínense uno estando en una sala de tribunal. Y si soy culpable de robar un banco, mi amigo no podría levantarse y decir, yo voy a cumplir su condena en prisión. El juez diría,
Eso no es justo. Tú no cometiste el crimen, Él lo hizo. La única manera en que alguien podría pagar mi pena es si yo fuera culpable debido a las acciones de otra persona. Alguien que actuó como mi representante. Eso es precisamente lo que hizo Jesús. El pecado de Adán nos hizo culpables, pero Jesús fue el representante perfecto. Su obediencia pagó el precio por nuestros pecados y nos dio el regalo de la justicia. ¿Está bien eso? Ahora, de pronto usted todavía está con la cosa suya. Y dice, entonces, ¿por qué necesitamos un representante? Alguien va a decir acá, no quiero ser representado. Yo no necesito a alguien que me represente, yo voy a ser mi propio abogado. Yo no necesito que Adán ni Jesús me representen. Quiero estar solo. ¿Listo? Pero el argumento que Pablo deja acá claro, estar solo significa depender de tu propia justicia. Y como nos recuerda Isaías 64:6, nuestra justicia es como los trapos de inmundicia delante de Dios. Es un trapo sucio. No creamos este sistema de representación. Nosotros no creamos este sistema de representación. Dios lo hizo. Y aunque puede parecer un injusto que el pecado de Adán nos condena, es igualmente injusto en el mejor sentido, que la justicia de Dios puede salvarnos. Esta es la buena noticia del Evangelio. Así como la desobediencia de un hombre nos hizo pecadores, la obediencia de un hombre puede hacernos justos. Si están tomando notas, reconozcan que el problema, reconozcan que... Is this church? Yeah, Is that free anybody? yeah, this is Spanish right now. Spanish? Yeah. I might sit down for a minute. Esta es la explicación. Reconozcan el problema. El pecado de Adán explica el quebrantamiento en nuestro mundo y el pecado en nuestros corazones. Nacemos bajo su legado de pecado y condenación. El segundo punto, reciba la solución. La buena noticia es que Jesús nos ofrece un nuevo legado. Su acto de justicia en la cruz trae justificación y vida, pero debemos elegir identificarnos con Él. Tercer punto, tome una decisión. ¿Con cuál representante te quedarás? ¿Adán o Jesús? No elegiste nacer de Adán, pero puedes elegir nacer de nuevo en Cristo. Pablo nos ha demostrado el contraste entre Adán y Jesús, condenación a través de Adán y justificación a través de Jesús, pero ahora lleva eso más lejos, mostrándonos cómo la gracia triunfa sobre el pecado en todos los sentidos. En los siguientes versículos, Pablo va a declarar que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Al terminar nuestro estudio, vamos a terminar con la sección final, la sobreabundancia. Miren lo que dice Pablo, escribe acá en el versículo 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundancia, más cuando el pecado abunde, sobreabunda la gracia, para que así como el pecado reina por muerte, así también la gracia reina por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5, 20 y 21. Al concluir este poderoso pasaje, Pablo resalta el reinado abrumador de la gracia de Dios.
Este reino no solo sobrepasa el pecado, sino que transforma nuestras vidas y nos da vida eterna a través de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? Pablo nos recuerda que la ley fue dada para hacer que el pecado sea claro en nuestras vidas. Nadie tenga excusas. Es como un espejo que nos muestra quiénes somos realmente. Sin la ley podríamos intentar excusar nuestro comportamiento o elegir ignorancia diciendo: me perdí acá. No sabía que esto estaba mal, pero Dios conoce nuestros corazones y la ley expone nuestros pecados al trazar líneas claras entre lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, cuando la ley dice no codiciarás, mi naturaleza pecaminosa inmediatamente quiere codiciar. Cuando la ley dice no mentirás, algo en mí busca excusa. La ley revela la profundidad de mi pecado, pero también me señala mi necesidad de un Salvador. La ley declara lo que a menudo no queremos admitir: mentir, robar, codiciar, la inmoralidad sexual, la idolatría y deshonrar a los padres o no confiar en Dios. Todas estas son formas de pecado. Y como dice la Escritura, todos somos inexcusables. Cuando uno no confía en Dios, en algo que Dios le está diciendo a usted, es pecado. Porque Dios le está diciendo: quiero que confíes en mí. Pero muchos no queremos confiar. Queremos hacer las cosas a nuestro placer, nuestro pensamiento, o actuamos en miedo. La ley declara lo que a menudo no queremos admitir. Pero aquí está la buena noticia. Donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Y eso es lo que Pablo declara acá, que es tan impactante. Podríamos esperar que donde abunda el pecado, la ira o el juicio de Dios abunda aún más. Pero en cambio, la gracia de Dios desborda más allá de toda medida. Pablo usa una frase que significa sobreabundo. La gracia de Dios no solo iguala el pecado, la supera completamente. Eso significa dos cosas. Ningún pecado es demasiado grande para que la gracia de Dios lo perdone. Y no puedes pecar más allá de lo que la gracia de Dios puede alcanzar. Pero sí puedes rechazar su regalo y su gracia. Y tristemente muchos rechazan. Vienen acá cada semana, ven el regalo y no sacan las manos, lo rechazan. Pero no quiero que no te equivoques tampoco. La gracia no lleva a una actitud casual hacia el pecado. La gracia no acomoda el pecado, lo conquista. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia reina a través de la justicia. Como Pablo escribió en Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. La gracia nos cambia, nos da el poder para vivir en libertad del pecado y alinearnos con los estándares de Dios.
y hace más que salvarnos de la muerte. Nos lleva a la vida eterna, no solo algún día al cielo, sino en la vida abundante y transformadora que podemos vivir hoy. Quiero dar una ilustración, nuestra última ilustración antes de cerrar. Piense en el pecado como oscuridad. No importa cuán profunda o abrumadora sea la oscuridad, nunca podrá superar la luz. La chispa más pequeña puede atravesar la oscuridad. Pero la gracia de Dios no es solo una chispa, es un torrente de luz que transforma por completo los lugares más oscuros de nuestras vidas. Si están tomando notas, estos son los 3 puntos que quiero que tomen notas. ¿Cómo vivir bajo la gracia? Primero, reconozcan el reinado de la gracia. Y hagas esta pregunta: ¿sigues viviendo bajo el peso del pecado y la culpa? La gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. No solo cubre el pecado, te empodera para vivir en justicia. Segundo punto, vive en el poder de la gracia. La gracia no nos da licencia para pecar, nos enseña a vivir vidas piadosas. Estás permitiendo que la gracia de Dios te transforme cada día. Tercer punto, entra en la vida eterna. La vida eterna no se trata solo del cielo, se trata de vivir la calidad de vida de Dios aquí y ahora. Una vida llena de paz, propósito y gozo en Jesús. No quiere decir que no va a haber tribulaciones, que no van a haber problemas en la vida. Pero hay gozo cuando estás en Jesucristo. Hay gozo y hay vida eterna ahora mismo, porque hay transformación. Pablo termina con una nota de triunfo. El pecado una vez reinó en la muerte, pero ahora la gracia reina a través de la justicia para vida eterna. Jesús es el rey del reino de la gracia y su reinado es de vida, no de condenación. Alabado sea Dios. Donde abunda el pecado, abunda más la gracia. Al cerrar, reflexionemos sobre esta verdad increíble. Donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda aún más. El regalo de la gracia de Dios es mayor que todos nuestros fracasos, más poderosos que todos nuestros pecados y capaz de transformar incluso la vida más rota. Y por eso te pregunto, ¿estás viviendo bajo la maldición de Adán o bajo la gracia de Cristo? ¿Estás aferrándote a la culpa y a la vergüenza del pecado? ¿O has entrado en la libertad y la vida que Jesús ofrece? Este es el regalo supremo. La vida eterna y la justicia a través de Jesucristo. Confía en Él hoy. Recibe el regalo. Deja que la gracia reina en tu vida. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por el regalo tan lindo en esta Navidad, Señor. Que recibamos este regalo de gracia. No nos cuesta nada, no podemos hacer nada para trabajar para Él. Pero tú libremente lo estás dando para libertarnos del pecado, libertarnos de la esclavitud al pecado. Padre, pedimos que tu Espíritu caiga sobre este lugar, que caiga sobre este Señor que entró, Señor, aunque no entendía el idioma, Padre, que a través de las lenguas lo hagas entender. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Bendice sea tu nombre. Ve por delante de nosotros y cuídanos y ayúdanos a caminar en tus verdades, en tu gracia. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me bendiga.
Mm.